donde preguntaron que si él había pecado para nacer con esta condición. Sabemos que el hombre es pecador por naturaleza. Sabemos que el hombre, como dice la palabra de Dios, en pecado me concibió mi madre. O sea, el hombre es pecador desde el vientre de su madre. Pero todavía, mientras el hombre está en el vientre de su madre, él no es pecador por acción. Entonces, ¿cómo es posible que esos discípulos le preguntan al maestro que si él había pecado porque tenía esa discapacidad? Y Cristo le dijo que no, gloria al Señor. Hermanos, muchas veces juzgamos a las personas porque estén pasando por diferentes pruebas, situaciones difíciles, y creemos que Dios no está con él. Creemos que Dios no se está manifestando en su vida porque esté pasando X momento difícil. Esto pasó con la historia de Job. La Biblia nos enseña que Job había recibido una gran prueba que Dios había permitido en su vida, donde Satanás lo atacó ferozmente. Pero dice la Biblia que los... En el Evangelio de Juan, por eso Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Aleluya. Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, la cual es bendita y verdadera. Edifícanos a través de ella, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Una de las peores discapacidades físicas que puede tener una persona es la ceguera. Esta falta de visión es algo muy incómodo para cualquier persona. Cuando, nosotros no hemos experimentado, lo que tenemos por la gracia y la misericordia de Dios, la capacidad de ver, nosotros no hemos experimentado esa amarga experiencia. Pero de seguro a usted le ha pasado como a mí, que a veces cierro los ojos para ver qué experimentan los no videntes y comienzo a caminar a veces. Y también en momentos de densa oscuridad, principalmente en los campos, cuando no hay luz, es incómodo caminar en medio de las tinieblas. Cuando la luz se va en un hogar, es incómodo caminar entre la casa llena de tiniebla. Entonces, cuando suceden esos momentos, yo pienso en el ciego. Me pregunto cómo vive. Me pregunto cómo se desenvuelve en la vida. Me imagino que es incómodo para él o para ellos. Pero la ceguera física no es el gran problema que puede tener el hombre. Hay una ceguera que es peor que la ceguera física que podemos
o que algunas personas pueden experimentar. La ceguera espiritual, no 1,000,000 de veces, no 1000 veces, es infinitamente peor que la ceguera física. Estar ciego espiritualmente es estar ajeno a Dios, es estar apartado tanto de Dios como también de sus bendiciones. Y en esa historia donde leímos, que no la leímos completa, pero vamos a leer varios pasajes bíblicos del tema o de nuestro texto, gloria al Señor, encontramos a un hombre aquí donde nos dice las Escrituras que era ciego de nacimiento. Y los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle que si sus padres habían pecado o él había pecado por cuanto él era ciego. Esa pregunta, analizando el texto, no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque ellos están preguntando que si sus padres, ahí tiene sentido, pero donde no tiene sentido fue donde preguntaron que si él había pecado para nacer con esta condición. Sabemos que el hombre es pecador por naturaleza. Sabemos que el hombre, como dice la palabra de Dios, en pecado me concibió mi madre. O sea, el hombre es pecador desde el vientre de su madre. Pero todavía, mientras el hombre está en el vientre de su madre, él no es pecador por acción. Entonces, ¿cómo es posible que esos discípulos le preguntan al maestro que si él había pecado porque tenía esa discapacidad? Y Cristo le dijo que no, gloria al Señor. Hermanos, muchas veces juzgamos a las personas porque estén pasando por diferentes pruebas, situaciones difíciles, y creemos que Dios no está con él. Creemos que Dios no se está manifestando en su vida porque esté pasando X momento difícil. Esto pasó con la historia de Job. La Biblia nos enseña que Job había recibido una gran prueba que Dios había permitido en su vida, donde Satanás lo atacó ferozmente. Pero dice la Biblia que los amigos de Job comenzaron a culparle, diciendo que él había pecado por cuanto, o sea, por eso él estaba viviendo esa situación de vida. No siempre cuando estamos en proceso, no siempre cuando aparentemente estamos en derrota, eso significa que estamos mal o que hemos pecado contra Dios. Hay cosas que el Señor la permite para que su obra, para que su gloria sea manifiesta, como lo dice el texto. La Biblia nos enseña que Lázaro había muerto, pero antes de su muerte fueron a decirle a Jesús: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y Cristo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hay cosas que nos van a pasar que no es que el diablo está metido allí, sino que Dios lo está permitiendo con un propósito mayor. Él quiere manifestar su gloria, y por eso muchas veces Él permite momentos difíciles en nuestra vida. Jesús le dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios, desde antes de ese hombre nacer, Dios lo había escogido, Dios lo había preparado para ese momento específico, gloria al Señor, donde Cristo iba a ser glorificado en él. El Señor le habló al ciego en el versículo 7: ve a lavarte en el tanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
Fíjense, hermano, que la ceguera física es una discapacidad tan incómoda, tan mala, que todo aquel que es ciego, si no tiene una familia que le ayude, si no tiene una familia pudiente, lo único que le resta es mendigar. Este hombre mendigaba porque él sufría una ceguera. Estaba falta de visión física. Y por eso lo único que podía hacer era mendigar para su propio sustento. Y la gente se asombraron al verle caminando normal en la ciudad. Y por eso preguntaron, ¿acaso no es este el que mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Obviamente él no sabía nada, solamente recibió una orden de Jesús al Señor untarle lodo en los ojos y le dijo, ve, lávate al Siloé. El Señor, hay algo que me llama la atención. El Señor podía darle una orden a la ceguera física que tenía este hombre de manera inmediata para abandonar la vida de este hombre y él recobrar la vista. Incluso vemos que él ha hecho otros milagros con la palabra y inmediatamente la enfermedad o el demonio salía de la persona, abandonaba a la persona por su palabra, la cual tiene poder. Pero con este ciego, él no usa la palabra, sino que dice las escrituras que hizo lodo con saliva, se lo untó en los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate al Siloé. Podemos entender que el Señor también está transmitiendo un mensaje que todo ser humano tiene la necesidad de lavarse. El Siloé, como el del estanque del Siloé, tiene como significado la palabra Siloé, enviado. O sea, ese lugar estaba simbolizando al mismo Cristo, el enviado de Dios, que iba a lavarnos de nuestra suciedad, así como este ciego fue a lavarse del lodo que tenía en sus ojos. Y después de haberse lavado, la vista le fue cobrada nuevamente. Gloria al Señor. De la misma manera, este es el mensaje que Cristo quiere comunicarnos a nosotros. El pecado nos tiene ciego. El pecado tiene la humanidad, aleluya, bajo ceguera espiritual. ¿Y qué ha hecho Cristo? Gloria al Señor. Él ha venido para lavar, para purificar nuestros pecados, para que a través de él podamos ser hallados limpios y sin mancha delante de la presencia de Dios, gracias al enviado, gracias a su sangre que fue derramada, que nos ha purificado de todos nuestros pecados. De hecho, el tema que estamos tratando es el mismo tema que tiene el texto, más para abajo: ceguera espiritual. La ceguera física no es nada, la ceguera espiritual es el problema. Si es incómodo ser ciego físicamente, imagínense lo peligroso que es ser ciego espiritualmente. Gloria al Señor. Los fariseos comenzaron a investigar, a interrogar al ciego sanado. Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Posiblemente por cuanto era día de reposo, se motivaron más en llevar al ciego o al hombre que había sido ciego ante los fariseos para que persiguieran a Jesús.
Porque recuerden que mientras Jesús predicaba, mientras Jesús multiplicaba los panes, mientras Jesús hacía milagros, mientras Jesús le hacía bien a la gente, dentro de la multitud habían infiltrado que traicionaban a Jesús, que incluso en ese texto, según ese texto, algunos de los que estaban allí llevaron al ciego o ya al que había sido ciego, ya sanado, ante los fariseos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Fíjense en la pregunta que le hacen los fariseos a este señor. La Biblia no presenta su edad, pero aparentemente ya era un hombre maduro. Porque el texto comienza diciendo un hombre que había sido ciego. No dice un niño, no dice un joven, un hombre. O sea, posiblemente este hombre tenía de 30 a 40 años. Pero fíjense en la pregunta de los fariseos a este hombre, que cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Cuando los fariseos escucharon que Jesús le puso lodo, le untó lodo en los ojos al ciego, ellos dijeron, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, que Jesús trabajó el día de reposo. ¿Cuál fue el trabajo que hizo Cristo el día de reposo? Que Él se agachó, escupió en el suelo, trabajó haciendo el lodo y también untando el lodo en los ojos del ciego. Y nada más por eso ya rechazan tanto al milagro como también al mismo Jesús, que había favorecido a este hombre con este gran milagro que seguramente este hombre nunca esperaba en su vida. Y ellos dijeron, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué este hombre no procede de Dios para ello? Por la manera como Cristo había hecho el milagro para este hombre. Porque la pregunta de ellos fue, ¿cómo había recibido la vista? O sea, ellos estaban más interesados en el día de reposo que en el milagro que Cristo había hecho en la vida de este hombre. Hermanos, la religiosidad puede oscurecer nuestra perspectiva del evangelio y de la gracia y la misericordia de Dios. Hay que tener cuidado con la religiosidad. Debemos de predicar, obviamente, un evangelio de amor, aunque antes de hablar de que el evangelio es de amor, hay que hablar, gloria al Señor, de la horrible consecuencia, gloria al Señor, o el horrible estado en el cual se encuentra todo ser humano sin Dios. Un evangelio de amor es verdad que implica, hermano, predicarle a la gente su estado y su condición actual delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la condición actual de todo aquel que no conoce al Señor? Aunque tú no lo quieras, aunque no lo quieras recibir o entender, lamentablemente estás caminando rumbo al infierno. Entonces el evangelio es una noticia, es una buena noticia de amor, de salvación para toda la raza humana. Y debemos de tener cuidado, hermano, para que la religiosidad no empañe la perspectiva correcta que debemos de tener de este evangelio. Porque estos hombres estaban tan enfocados en el día de reposo, en la ley de Moisés, hermanos, que se habían olvidado de la gracia y también de la misericordia. Y obviamente del amor, porque a ellos no le importaron la vida de este hombre. Lo único que le importaban era ver cumplir la ley de Dios, entre comillas,
y de manera específica el día de reposo. Aunque en el día de reposo no hay ningún mandamiento, hermanos, que prohíbe en la ley, no hay ningún mandamiento que prohíbe que alguien se lave la cara un día de reposo. Porque el problema de los fariseos siempre ha sido malinterpretar la ley de Moisés para poder meter sus dogmas, gloria al Señor, y gobernar, controlar la conciencia de la gente. Y este era un problema, gloria al Señor, en los tiempos de Jesús. Pero dice el verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que él es profeta. Él es un profeta, porque no puede ser alguien normal. Él es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, sino que mandaron a llamar a sus padres para averiguar si ciertamente este hombre había nacido ciego. A ver si no fue un trato que tenía con Jesús para decir que él se sanó o que Jesús lo sanó, siendo mentira, gloria al Señor. Y le preguntaron a sus padres: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle, él hablará por sí mismo. Y dice que esto dijeron porque ellos tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos amenazaban, hermanos, a todo aquel que se aliaba a Jesús. Ellos amenazaban excomulgarlo, gloria al Señor, del ministerio o de la sinagoga. Y por eso ellos hablaban de esa manera, porque ellos tenían en su mente que expulsarlo de la sinagoga era como expulsarlo del reino de los cielos o de la oportunidad de salvarse, gloria al Señor. Así como también, ¿se acuerdan en la Edad Media cómo la Iglesia Católica excomulgó a muchos hombres de Dios por haber predicado el verdadero evangelio? Y dice que por eso sus padres dijeron: edad tiene, pregúntele, gloria al Señor. Y ellos afirmaron que Jesús era pecador. Y el hombre le contestó: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, si es pecador, yo no lo sé, no tengo conocimiento si es pecador o no es pecador, pero hay algo que puedo decir: yo era ciego, mas sin embargo Él ha abierto mis ojos para poder ver la luz. Ahora puedo ver los árboles, puedo ver el sol, puedo ver las estrellas, puedo ver la luz del día gracias a ese hombre. Ustedes están diciendo que él es pecador. Yo no puedo afirmar esta palabra porque yo sé que él ha hecho un milagro grande en mi vida, gloria al Señor. Puesto esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde él sea o de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, fíjense en la teología de este hombre que había sido ciego. Fíjense en la capacidad teológica que el Señor le entregó para poder discutir con los fariseos. Parece ser que este hombre conocía más a Dios que estos hombres, que los fariseos. Parece ser que este hombre conocía mejor la ley, conocía mejor la palabra, mejor a Dios que los mismos fariseos. Porque él dice: bueno, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios oye a ese. Este hombre está hablando de Jesús.
Ese hombre está diciendo que Jesús es temeroso de Dios. Este hombre está diciendo, gloria al Señor, que Jesús hace la voluntad de Dios. Y este hombre está refutando el argumento de los fariseos de que Jesús era un pecador, al decir Dios no oye a los pecadores. Este hombre había dicho, si es pecador, yo no lo sé, pero este hombre más abajo está afirmando que Jesús no era pecador, porque él está diciendo, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese Dios oye. ¿Qué está diciendo este hombre? Que Jesús, ese hombre que me sanó, hace la voluntad de Dios. ¿De qué manera me doy de cuenta? Porque este hombre le oró a Dios, de parte de Dios, me dio la vista que yo necesitaba, gloria al Señor. De tal manera que los fariseos se enfadaron. Los fariseos se enfadaron cuando el hombre dijo, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo ellos, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron de la iglesia. Pero lo que más me llama la atención aquí, hermanos, es la postura de los fariseos. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, para los fariseos, este hombre había nacido en pecado, pero ellos no. Parece ser que ellos estaban creyendo que no habían nacido bajo pecado como todo ser humano. Incluso parece ser que los fariseos tenían en su mente la misma postura de los discípulos. ¿Qué preguntaron los discípulos al principio? ¿Este hombre pecó o sus padres? Parece ser que los fariseos pensaban que él había nacido ciego porque él era un tremendo pecador. No, hermano. Hay cosas que Dios la permite, es para su gloria. A veces no es que tú estás en pecado. A veces no es que estamos en pecado. Es que Dios necesita manifestar su gloria. Y antes de manifestar su gloria, Él permite el caos. Él permite la destrucción. Él permite la necesidad. Para Él manifestar su gloria, algo debe de tener de necesidad en tu vida. Incluso las necesidades nos impulsan a humillarnos delante de Dios para buscar su rostro y clamar por misericordia. Las necesidades, las aflicciones nos impulsan a esto, gloria al Señor. Cuando oyó Jesús que este hombre había sido expulsado, luego Jesús lo encuentra y el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Fíjense en el espíritu sensible, apacible, amoroso y obediente de este hombre. Así debe de ser todo cristiano verdadero. ¿Quién es Señor para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, pero él no dijo, creo Señor y se quedó tranquilo. Él dijo, creo Señor. Y dice que él se postró y adoró al Señor. Adoró a Jesús. Hermano, según la teología de este hombre que era ciego, yo me atrevo a decir que este hombre sabía que no se podía adorar a ningún hombre.
Yo me atrevo a decir que este hombre sabía que Dios había dicho en su ley: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Este hombre sabía que la ley de Dios dice que no podemos adorar a ninguna imagen que esté en el cielo, de cosas que estén en el cielo, ni de cosas que estén en la tierra. Este hombre tenía una buena teología, o sea, un buen conocimiento acerca de Dios. O sea, al este hombre postrarse y adorar a Jesús, este hombre estaba reconociendo que Jesús no era solamente el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, sino que también Él era Dios, porque lo adoró. Sin embargo, los que tenían el oficio de mostrarle al pueblo el conocimiento del Señor, no pudieron conocer a Jesús, no pudieron saber que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban bajo una ceguera espiritual que no le permitía ver y conocer al Hijo de Dios. Por eso Cristo dijo en el verso 39: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo aquel que va delante de Dios en son de justificación sale más condenado que el mismo diablo. Todo aquel que va a la presencia de Dios creyendo ser alguien, no siendo nada, está peor que Judas Iscariote. Delante de la presencia de Dios tenemos que ir como lo que somos: pobres espirituales, ciegos. Suplicarle que nos dé la vista que nosotros necesitamos, suplicarle que nos abra los ojos, suplicarle que nos ayude a ver más allá de lo visible, más allá de lo normal, más allá de lo que podemos conocer. Necesitamos conocer a Dios, pero no solamente a Él, sino que también necesitamos conocer a todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo de manera especial el Evangelio. Necesitamos conocer a Dios. La ceguera espiritual es la peor ceguera. Es peor que la ceguera física. Es mejor ser ciego físicamente y no ser ciego espiritualmente. Gloria al Señor. Cristo le dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Yo me pregunto, ¿acaso los ciegos no tienen pecado? Cristo le dijo: si fuerais ciegos, si ustedes fueran ciegos, ustedes no tendrían pecado. Y es que los ciegos no tienen pecado. Sí, los ciegos tienen pecado. A mí me parece que en el tono que Cristo le dice que no tendrían pecado era, mis hermanos, que ellos, al ser ciegos, podían humillarse delante de Cristo para así Cristo perdonar sus pecados. Gloria al Señor. Porque tanto este ciego, hermano, que Cristo le había dado la vista, como también a todos nosotros que éramos ciegos en una ocasión, gloria al Señor, en un momento de nuestra vida, hermano, ya nosotros no tenemos pecado, en el sentido de que Cristo perdonó nuestros pecados
pecado, nos limpió de todo nuestro pecado, nos purificó, gloria al Señor. Ahora Dios a nosotros nos ve como si nosotros nunca hubiéramos pecado contra Él, porque Dios ha tomado nuestros pecados al confiar en Jesucristo, gloria al Señor, y dice que los arrojó a lo más profundo del mar, gloria al Señor, y Él vuelve a tener memoria de ellos nunca más, porque Él nos perdonó y Él nos purificó, gloria al Señor. Pero para eso hay que reconocer que somos ciegos. O mejor dicho, amigo, hay que reconocer que tú estás ciego. Ya nosotros, el Señor nos ha dado la vista. Tú tienes que reconocer que tú estás ciego. Estos fariseos no pudieron ver al Hijo de Dios que se le manifestó en carne de manera visible en Israel. ¿Por qué no pudieron ver? Porque ellos estaban ciegos. Ellos preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Hicieron una pregunta. Debieron de afirmar que estaban ciegos. Por eso Cristo en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 41 en adelante dice que Cristo se acerca a la ciudad. Al verla dice que lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te pondrán vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Es una profecía. Cristo dio esa misma profecía de varias maneras. Esa fue la profecía que se cumplió 70 años después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Hermanos, Israel no pudo conocer al Hijo de Dios. No pudieron ver la gloria de Dios, como lo dice el mismo Juan, que su gloria vimos, y esa gloria caminó entre nosotros, y no la pudieron ver, hermano. ¿Saben por qué no pudieron ver la gloria de Dios en medio de ello? Ojo aquí. La mayor manifestación de gloria que pudo ver la tierra, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, manifestarse en carne y caminar entre los hombres. Esa gloria es o fue mayor que la manifestación de la gloria que vieron los hijos de Israel cuando salían de Egipto al ver el mar abrirse en dos. Esto fue mayor que ver pan, hermano, descender del cielo, carne descender del cielo, la roca abrirse y brotar agua. Mis hermanos, Cristo caminar, descender a la tierra, caminar en medio de Israel, es la mayor manifestación de la gloria de Dios jamás manifestada y vista en la tierra. Gloria al Señor. Esa gloria caminó entre ellos y no la pudieron ver, no la pudieron conocer. ¿Saben por qué? Porque ellos querían ver la gloria de Dios a su manera. Ellos tenían una perspectiva incorrecta y pecaminosa de la gloria de Dios. Y lamentablemente eso pasa en nuestros días. ¿Cómo la gente quiere ver la gloria de Dios en un culto? Si la silla no se rompe, la gloria de Dios no se manifestó. Si en el mensaje no se habló en lengua, la gloria no se manifestó. Si la gente no salía danzando, la gloria de Dios no se manifestó.
Si no se cantó coros prendido, corriendo de allá y para acá, la gloria de Dios no se manifestó, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Le tengo noticia, hermano. La palabra de Dios nos enseña que cuando Elías estaba en la cueva, dice la palabra que, aleluya, vino un terremoto rompiendo con los montes, con todo, gloria al Señor. Pero dice que Dios no estaba en ese terremoto, y dice que vino un fuego arrasando con todo, después un torbellino con todo, hermano, como queremos que se armen en los cultos evangelísticos y de adoración. Dice la palabra que Dios no estaba allí tampoco, pero dice que después sopló un viento como un silbo apacible, y dice que ahí estaba Dios, de tal manera que le habló al profeta. Dios no se manifiesta como tú lo piensas. Dios no puede entrar a mi casilla. Dios no puede entrar a tu casilla. Dios se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, y nadie lo puede interrogar. Porque Él es soberano, Él hace como Él quiere. Hermanos, ¿saben lo lindo que es un culto de adoración? Hermanos, donde se están cantando himnos, donde la gente tiene sus ojos cerrados, los brazos abiertos, cantando himnos, cantando cánticos espirituales, y a medida que cantan van pensando en las estrofas, en las letras que pronuncian, dándole la gloria a Dios, y no un reguero de coro, de bulla, donde la gente solamente están cantando, danzando y brincando en la carne, gloria al Señor, pero no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que adorarle con un pleno conocimiento. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer: nosotros sabemos lo que adoramos, tenemos conocimiento a quien adoramos, sabemos lo que estamos haciendo. Si tú adoras a Dios sin conocer a Dios, es posible que estés blasfemando contra Dios y no adorando a Dios. Gloria al Señor. Porque hay coros que se cantan que son pura blasfemia contra Dios y contra el Evangelio. Hay coros que se cantan que son pura adoración al mismo Satanás y no a Dios. Debemos de adorar con conocimiento. Para tener una adoración correcta hay que conocer el Evangelio. Pero por cuanto esa gente estaban ciegos, no pudieron adorar a Dios de la manera correcta. ¿Por qué? Como dice Pablo en Efesios 4:18, teniendo, aleluya, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Usted está viendo con qué que tiene que ver la ceguera espiritual. Con un entendimiento entenebrecido. Porque no se trata de no ver físicamente, es ceguera espiritual. Y eso significa tener el entendimiento entenebrecido, ajeno a Dios, como dice el texto. Como dice Pablo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, sea Satanás, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Necesitamos cada día visión espiritual. Necesitamos, hermanos, decirle al Señor cada día que nos ayude a ver, porque hay un problema. La ceguera espiritual no solamente azota a los impíos,
la ceguera espiritual está también azotando a mucho del pueblo. Debido a que el pecado, como todavía vive en nosotros, como todavía lo tenemos en nuestro interior, el pecado, recuerdan que ya no nos gobierna, pero tiene existencia en nosotros. Por eso muchas veces el pecado tiene ciertas influencias tan fuertes, tan grandes en nuestra vida, que empaña nuestra visión espiritual para no tener una perspectiva correcta del Evangelio. El pecado está trabajando arduamente para cegar nuestro entendimiento. Por eso hay gente que están en el Evangelio que no saben lo que quieren todavía. El enemigo lo está engañando como usted no se imagina, gloria al Señor. El enemigo está operando en sus corazones de una manera tan fuerte, gloria al Señor, que no saben en qué pie que están parados en este Evangelio. Por eso estamos en necesidad de decirle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales cada día, que quite toda ceguera, gloria al Señor, que quite todo empaño del pecado para que nosotros podamos ver mejor, para que podamos entender mejor su palabra, gloria al Señor. Necesitamos pedirle eso al Señor. Porque cuando analizamos y vemos la conducta de ciertos creyentes, el comportamiento de ciertos cristianos, gloria al Señor, uno dice, el diablo lo está engañando, pero no lo saben. Y hay gente, tú le puedes explicar una cosa, por más que tú le digas, por más que tú se lo explique, de la manera que sea y cuantas veces sea, nunca te van a escuchar, nunca te van a obedecer, nunca van a entender la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque están bajo ceguera espiritual. Mejor se airan, gloria al Señor, contra Dios y contra el Evangelio, o contra los ministros del Señor. Fíjense, esos fariseos estaban airados contra Jesús y aún contra el hombre que había recibido el milagro. Estaban airados, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos, gloria al Señor. Ellos estaban ciegos y no podían ver la luz. Hermanos, muchas veces, pero muchas veces, hay personas que no entienden cuando Dios está de su lado. No disciernen cuando Dios está de su lado, pero el problema más grande no es este, sino que tampoco pueden entender cuando el diablo está de su lado y lo está engañando. No entienden cuando Dios está a su favor, pero tampoco entienden, saben cuando el diablo lo está influenciando con cosas negativas. O sea, personas que no entienden cuando Dios se está manifestando, pero tampoco entienden cuando el diablo se está manifestando. Porque cuando Dios se está manifestando, cuando Dios se está glorificando, cuando Dios se está moviendo, gloria al Señor, suelen esconderse de Dios, gloria al Señor, y ir a los brazos del pecado, a los brazos de Satanás. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto al mediodía, dice que ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Óigame, la gente le huye a Dios hacia el diablo y el pecado. Y eso es triste, hermano. Y eso sucede muchas veces pensando que estamos agradando a Dios, pensando que estamos sirviendo a Dios, pensando que estamos haciendo lo correcto, y lamentablemente estamos comiendo o están comiendo muchas veces en una mesa con el mismo diablo. Hermanos, debemos de pedirle discernimiento espiritual, que es lo mismo que el Señor nos abra los ojos espirituales para saber cuándo el diablo se está manifestando en un lugar y cuándo Dios se está manifestando en un lugar. Porque muchas veces cogemos la manifestación de Satanás pensando que es la de Dios,
y rechazamos la de Dios pensando que es Satanás que está ahí. Tenemos que tener una perspectiva correcta, hermano. Y eso muchas veces sucede por la dureza del corazón, como dice Pablo en Efesios 4:18. Al tener el corazón duro, entonces la consecuencia es, gloria al Señor, un entendimiento entenebrecido, bendecido sea Cristo por siempre. Ceguera espiritual. Dile al Señor que te abra los ojos. Dile al Señor que te limpie cada día. Saben, hermanos, nosotros somos como ese cristal que está en la parte delantera, frontal de los vehículos. Necesitan, gloria al Señor, ¿cómo que se llama? El limpiavidrio. Necesitamos ese limpiavidrio de manera constante. Y fíjese que se limpia con agua. Necesitamos, hermano, que el Señor cada día nos limpie nuestra visión, nos limpie nuestros ojos para que podamos ver a Dios. Para que podamos ver a Dios y no nos pase como le pasó a los judíos, que Dios mismo vino a vivir entre ellos y ellos pensaban que era el mismo diablo, porque dijeron que Jesús echaba a los demonios por Belcebú. Había venido de parte de Belcebú. Tengamos cuidado, hermano. Pidámosle a Dios que nos limpie, como ese cristal delantero es limpiado por el limpiavidrio y agua. Aunque somos cristianos, necesitamos ser limpiados cada día. Cada día necesitamos ser limpiados. Con un corazón sensible, dispuesto a escuchar las instrucciones de Dios, no las tuyas, para que seamos limpios cada día. Eso lo necesitamos, hermano. Porque el diablo cada día va a estar tirando lodo, va a estar tirando polvo, estará tirando, hermano, cosas que empañen nuestra visión. Y cuando Dios está, digamos que es el diablo para que nos confundamos. La ceguera espiritual hace más daño que la ceguera física. Que el Señor nos ayude cada día a purificarnos en Él, a lavarnos en Él, como lo hizo este ciego. Y vecino, amigo, gloria al Señor que estás aquí y nos estás visitando, déjeme recordarte que tú no tienes ninguna visión espiritual. Lamentablemente, alguien te está llevando de la mano y no es Dios. Alguien te está guiando porque tú no ves. Estás ciego. Todo ciego necesita a alguien que lo guíe. Alguien te está guiando y no es Dios. La palabra de Dios nos enseña: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿A dónde va a caer Satanás finalmente? Dice la palabra de Dios en el día del juicio: al lago de fuego. ¿Y quiénes caerán con él? A todo aquel que su nombre no fue encontrado en el libro de la vida. ¿Y sabe quién te está guiando, hermano, amigo? ¿Sabe quién está controlando tu vida? El pecado. El pecado es que te está guiando. El pecado te está controlando. Gloria al Señor. Alguien te guía y no es Dios. Porque tú eres ciego. Ahora, si tú quieres que Cristo te guíe, ven a Él y verás que Él te encaminará hacia el cielo, la ciudad celestial. Mientras el diablo y el pecado, tu propia naturaleza, tu propia carne, la mía también, si nos dejamos guiar por ello, el destino que encontraremos es el infierno. Pero venga Cristo, que Cristo te tomará de las manos, te quitará la venda y te guiará hacia el cielo. Dios te bendiga.
Dios te guarde, gloria al Señor. Póngase de pie.